que aparece, el más importante para nosotros, es el hijo varón. Algunos piensan que está simbolizando a los 144.000, pero no es posible este asunto. Nosotros creemos que es el Señor Jesucristo el que aparece acá en escena como el hijo varón. Es más, está reflejada ahí la Navidad que recién decíamos que nosotros celebramos y recordamos toda la parte hermosa, linda de la Navidad, que son los ángeles, los cantores, los magos, toda esa parte hermosa de la Navidad, pero que a veces no tenemos en cuenta que en el cielo se desarrolló, una batalla terrible de las fuerzas del infierno contra las fuerzas espirituales para que ese hijo varón no naciera, no fuera dado a luz, porque si ese hijo nacía, iba a cambiar la historia de la humanidad como realmente la cambió. El Señor Jesucristo cambió la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Acá en este pasaje nosotros tenemos dos actos determinantes de lo que es la cristología. Por un lado tenemos la encarnación del Señor Jesucristo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la ascensión del Señor Jesucristo. Los dos actos los tenemos reflejados acá en este capítulo 12. Fue la Virgen entonces la que dio a luz al hijo varón que procede de Israel. Romanos 9, versículos 4 y 5, Gálatas 4, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto que menciona Pablo acá son los dones que muchas veces confundimos, son los dones irrevocables. A veces cuando hablamos de dones irrevocables se lo aplicamos a la iglesia y no es aplicable los dones irrevocables a la iglesia. Los dones irrevocables son los que Dios les dio a Israel y acaba de leer recién la hermana Mabel, ¿sí? La promulgación de la ley, los patriarcas, los profetas, y que de su descendencia vendría el Salvador, el Señor Jesucristo. Esos son los dones irrevocables. Dios le dio a Israel esa bendición y no se la quitó. Eso estaba determinado así en la historia desde el principio, ¿sí? No son los dones de gobierno, no tienen que ver con el pastorado, no tienen que ver con los diáconos, no tienen que ver con dones espirituales, no. Los dones irrevocables refieren exclusivamente al trato de Dios con Israel en la historia, cómo Dios los escogió y no renunció a escogerlos para que de ellos viniera el Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, no quedan dudas de que Jesucristo es ese hijo varón, nacido bajo la ley, enviado por Dios al pueblo de Israel para que de Israel se llevara el evangelio a todo el mundo, ¿sí? Herodes quiso matarlo al Señor Jesucristo cuando aún no tenía 2 años. Dios tiene que intervenir de manera milagrosa avisándole a José que se vaya, ¿sí? E incluso la fiereza de Herodes era tan grande que hasta Dios le tiene que avisar a los magos que se vayan por otro camino, porque de otra manera no sé qué suerte hubieran corrido por haberle ocultado la verdad al rey de Herodes, ¿no es cierto? Los religiosos más tarde trataron de matarlo, durante todo su ministerio trataron de matarlo. No lo pudieron hacer porque el Señor iba a poner su vida voluntariamente. A Cristo no lo mataron. Cristo puso su vida voluntariamente. Si Él no hubiese querido, los judíos jamás lo hubieran podido tocar. ¿Sí? Él dice, Él declara, yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo pongo mi vida. En esta discusión histórica que tenemos, que a veces se enfrentan los judíos con la iglesia y bueno, y culpamos a ver quién fue el responsable. No, a Jesús
nadie lo mató. Jesús entregó su vida voluntariamente. Y si algo le causó la muerte, no fue un pueblo, fueron nuestros pecados. Fue cuando cargó nuestros pecados que experimentó el dolor de la muerte. ¿Sí? Cristo nació de mujer, vino al mundo con un dominio universal que todavía está por ejercer, algo que los judíos no entendieron en su tiempo, que lo refleja el Salmo 8. No lo vamos a leer completo ahora, ustedes después lo pueden leer en casa. Pero ese dominio universal que estaba profetizado, está profetizado y está por cumplirse, va a cumplirse luego de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que los judíos no entendieron. Ellos creían que el Mesías venía y era toda una sola etapa. Y nunca vieron que había dos etapas dentro de la misma profecía. Por un lado, Isaías dice el año agradable del Señor, que es la gracia, y por el otro lado, el día de venganza del Dios nuestro, en donde el Señor tomaría el dominio y el gobierno sobre todas las cosas para juzgar al mundo. ¿Sí? El gobierno de hierro impulsado por el anticristo, un hombre déspota y cruel, va a ser quebrado por la vara de hierro, la vara de autoridad del Señor Jesucristo, que va a pelear contra él y lo va a vencer. Por eso el diablo no quiere que los cristianos lean el Apocalipsis. Al diablo lo que más le interesa es que los cristianos ni lo lean ni lo estudien, porque el Apocalipsis refleja su derrota, su inexorable derrota. Entonces no quiere que nosotros tomemos contacto con el Apocalipsis, ¿sí? Este hijo varón va a tener poder de juicio contra todos los reyes culpables, contra todos los pueblos de Occidente y contra todos los reyes del reino del norte y del este. Esto lo refleja el capítulo 10 del profeta Isaías, ¿sí? Toda esa confederación de naciones que se va a juntar para destruir a Israel, intentando de esta manera destruir al Señor Jesucristo, va a ser derrotada, vencida por el Señor Jesucristo. El Señor se va a ocupar de ponerse al frente de la batalla y de llevar a su pueblo a la victoria. En el versículo 5 nosotros podemos ver lo que es la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 12? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí tienen la ascensión de Cristo. El hijo varón, el Señor Jesucristo, fue arrebatado para Dios, ¿sí? Hoy está en la presencia de Dios, está sentado a la diestra del Padre. Amén. Podemos leer otros versículos más, Hechos 1:9 y Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muy bien, ahí está reflejada lo que es la ascensión de Cristo, ¿eh? Entonces tenemos que el Señor fue, este hijo varón fue arrebatado para Dios, hoy está sentado en la presencia del Señor, y los hechos de los apóstoles nos corroboran el hecho de que Jesucristo fue tomado, envuelto en una nube y llevado a la presencia del Señor, ¿sí? A partir de la ascensión lo que comienza es una persecución sobre Israel que se ha dado a lo largo de toda la historia. Israel fue tremendamente perseguido a lo largo de toda la historia, ¿sí? Hoy se está hablando de casi un nuevo holocausto, lamentablemente, o más dañino que lo que Israel vivió en el holocausto. Pero Israel fue perseguido y muchas veces intentado masacrar a lo largo de toda la historia. Por eso el capítulo 12 nos habla del tiempo de angustia de Jacob, que se extiende desde la ascensión hasta el final de la gran tribulación, ¿sí? En donde Dios va a proveer un lugar para su pueblo, para que su pueblo tenga un refugio, para que su pueblo pueda escapar de esa feroz persecución. Les dije recién que probablemente sea la ciudad de Petra, una ciudad que está en el monte de Seir, está en lo encalado de una montaña y es una ciudad prácticamente
muy difícil de acceso, ¿sí? Muy, pero muy difícil de acceso. Es más, se cuenta que en la época que Tito entró para destruir el templo de Jerusalén, muchos cristianos que tomaron literalmente esta palabra, escaparon al desierto y se refugiaron en Petra y se salvaron. Ningún cristiano murió en la incursión de Tito sobre Jerusalén. Murieron, sí, muchos judíos que siguiendo a sus líderes y a sus sacerdotes se refugiaron y quisieron de alguna manera resistir el embate de Tito. Pero los cristianos, tomando literalmente esta palabra, se escaparon y se fueron a Petra y fueron preservados del ataque de Tito, que fue tremendo, sobre la ciudad de Jerusalén y específicamente sobre el templo, que Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Está? Muy bien. Entre el capítulo 12:6 y el versículo 14 tenemos una batalla en el cielo y un regocijo por anticipado. ¿Sí? Ya se da gloria porque la victoria le pertenece al Señor. Esto es lo que les decía recién, ¿no? El enemigo no quiere que leamos el Apocalipsis porque ahí está sellada su derrota. La victoria le pertenece al Señor. Y un detalle importante, Dios le pone un límite a la persecución del enemigo. 1260 días o 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo, Dios le pone límite. Es decir, a veces nosotros le damos al enemigo más poder del que tiene, pero el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y hace hasta donde Dios se lo permite. En este caso Dios pone un límite para que esa persecución termine y para que finalmente este enemigo sea derrotado por siempre. Entonces, el hijo varón que nace ahí es el Señor Jesucristo, reflejado en la historia, en ese día que nació en Belén y en una batalla tremenda que se libró en el mundo espiritual por el nacimiento de ese hijo varón. Ese hijo varón va a reinar sobre Israel y va a reinar sobre el mundo entero, quebrando el gobierno de hierro y estableciendo un gobierno santo y justo desde Jerusalén para el mundo. Amén. Muy bien. El cuarto personaje que aparece es Miguel y sus ángeles. Miguel traducido es ¿quién es como Dios? ¿Sí? Es interesante ver que Satanás todavía tiene acceso al cielo. Hace poco escuché que un hermano dijo que ya no tenía acceso al cielo. Sin embargo, aquí en el capítulo 12, versículo 10, nosotros nos encontramos con que todavía hasta este tiempo Satanás tiene acceso al cielo. De hecho, su función es ir y acusar a los hijos de Dios. Por eso Cristo se convierte en nuestro abogado, aboga por nosotros, ejerciendo también su sumo sacerdocio y mostrando que por la obra de la cruz fuimos perdonados y fuimos libres del pecado. Pero el enemigo tiene acceso al cielo, tanto ahora como lo tenía en el pasado. Job capítulo 2, versículo 1 nos muestra que el enemigo de tanto en tanto iba hasta el trono de Dios y hasta acusaba a los hijos del Señor. Una tarea que hizo por siempre. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? Él cada tanto iba y se presentaba y acusaba a los hijos de Dios. Eso es una función que la va a hacer hasta la gran tribulación, en donde finalmente va a ser arrojado y ya no va a tener más derecho ni entrada al reino de los cielos. Aquí está, en esta parte, está por cumplirse la profecía de Isaías, capítulo 24, versículo 21. Vamos a leerla. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Terrible, el día que el Señor castigue, dice, a los ejércitos de los cielos en lo alto. Es una batalla tremenda que se va a realizar en el segundo cielo, probablemente, donde se encuentra el trono de Satanás. Ustedes saben que hay una anécdota muy interesante con respecto a esto. Cuando los astrónomos
los astronautas, que iban a la Luna, atravesaron lo que se conoce como el segundo cielo, dice que los gritos, los alaridos, los aullidos que se escuchaban eran terribles. Muchos de ellos quedaron gravemente afectados, psicológicamente bastante afectados por lo que experimentaron al atravesar el segundo cielo, que es donde la Biblia nos dice que está el trono de Satanás, ¿no es cierto? Esto es una anécdota que les cuento de esos 3 hombres que fueron a la Luna en una misión de la NASA. Ahí se va a desarrollar probablemente la batalla va a ser tremenda, porque el enemigo no quiere dejar su lugar, pero finalmente va a ser arrojado de parte del Señor desde el cielo a la tierra, sabiendo que le queda muy poco tiempo ahora y va a desplegar su máxima crueldad y su máximo poder, ¿sí? El desarrollo de esto está anticipado por Jesús, por ejemplo, en Lucas 10:18 y en Juan 12:31. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto declara Jesús cuando los discípulos van a predicar el Evangelio. El otro versículo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muy bien. Ahí está declarando por anticipado el Señor el juicio sobre el enemigo, sobre sus huestes, que finalmente el Señor Jesucristo va a ejecutar y va a traer victoria. Por eso del versículo 10 al versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis, lo que tenemos es una celebración, es un canto de victoria, porque el enemigo finalmente fue vencido, fue destronado y fue arrojado desde su lugar, ¿sí? Tengan en cuenta que Miguel es el principal príncipe que nosotros tenemos en la palabra del Señor, el principal arcángel que tenemos y que está dedicado y abocado específicamente a la nación de Israel. Su trabajo está relacionado con Israel. Daniel 10:21 nos muestra un poquito este asunto. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, le dice el Señor a Daniel ahí. Le está indicando que Miguel es el encargado, el príncipe encargado de custodiar la nación de Israel, de cuidar la nación de Israel. A veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta que hay influencias espirituales sobre la nación, ¿sí? Y entonces personificamos todo esto solamente en partidos políticos. Viene bien ahora que estamos a pocos días de una elección definitiva. Pero no solamente el problema es los hombres o los partidos o los pensamientos que los hombres tienen, sino las influencias que esos hombres han traído sobre la nación para que la nación sea gobernada espiritualmente por un principado satánico o por un principado que puede ser del reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, nuestra función es orar, para que el Señor tome el control, para que el Señor tome el gobierno, para que el Señor se establezca como príncipe de nuestra nación, para que el enemigo no tenga lugar, ¿sí? Miguel, aparece también en Judas, versículo 9, y aparece también aquí en Apocalipsis 12:7. Pero vamos a leer Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Siempre relacionado con Israel. Acá está disputando para que el enemigo no se haga cargo del cuerpo de Moisés, ¿sí? La misión de Miguel es esa: cuidar a Israel, proteger a Israel, preservar a Israel, que el enemigo no logre destruir a Israel. Se cuenta, creo que se los dije ya, pero se los repito, que en la guerra de los 6 días, los enemigos que eran muy superiores a Israel, en un momento se vieron superados porque veían tanques manejados por personas vestidas de blanco. Esto fue
terrible y fue notorio en la historia. Los ángeles del Señor, con el arcángel Miguel a la cabeza, siempre están protegiendo al pueblo de Israel, ¿sí? El dragón y sus ángeles aparecen aquí. Satanás es el mandamás o el arcángel de los ángeles caídos, según 1 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, se disfraza como ángel de luz. Él es el que gobierna todas esas huestes, ¿sí? Daniel 10 es una muestra clara de la lucha por influenciar una nación, que era lo que habíamos hablado recién. Frustrado y vencido, el enemigo va a deambular por el mundo trayendo desastre para toda la humanidad, ¿sí? Trayendo un gran desastre para toda la humanidad, desplegando su odio sobre toda la humanidad. El dragón recibe por lo menos 6 nombres. El gran dragón, la leyenda pinta un monstruo con una combinación de destreza, crueldad, sobrehumana, dice la palabra ahí que tenemos en el material. Aquella serpiente antigua, que está reflejado en Génesis 3, del 1 al 4, que nos está mostrando su primer contacto con el hombre. Por eso es la serpiente antigua. Aquella serpiente antigua fue la primera personificación del enemigo en el huerto del Edén para seducir al hombre y que el hombre cayera en pecado. Génesis 3, del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Muy bien. ¿Se dan cuenta que la mujer agranda un poco la historia y miente? No estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de Eva. Porque Dios nunca le dijo que no podían tocarlo al árbol. Dios lo que dijo que no podían comer del árbol. Ustedes no se hagan cargo, yo estoy hablando de Eva. Nunca Dios le dijo que no lo podía tocar. Sí se le dijo que no podían comerlo, ¿sí? El otro nombre que recibe es diablo, que es uno que hace daño, un calumniador. Y cuidado con esto, a veces nosotros adoptamos este personaje, ¿sí? Cuando calumniamos a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que aprender a que si vemos un error, tenemos que orar, no divulgar, no calumniar. Satanás, que es un término que significa adversario, es decir, alguien que se pone en contra, que se pone enfrente y hace fuerza, hace resistencia, ese es un adversario. Engañador, que es la principal tarea, podemos leer Mateo 24:24 y 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, el enemigo vive engañando, es un arte para él engañar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es el arte del engaño el que maneja el enemigo, ¿eh? 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, ahí está bien determinado. La obra del enemigo es el arte del engaño, ¿no es cierto? El otro nombre que aparece es acusador, pero el versículo 9
que hemos leído de Apocalipsis nos demuestra que es una tarea que de ahí en adelante no la va a poder desarrollar más como lo desarrolló hasta ahora, ¿sí? Sino que se termina su función, es destronado, es arrojado de su lugar, es totalmente vencido y nunca más va a recuperar el lugar para poder acusarnos. Estamos libres en la presencia del Señor. Vamos a leer primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Entonces, el enemigo es vencido por tres causas fundamentales. Es vencido por la sangre del Cordero, es vencido por la palabra del testimonio de ellos y es vencido por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora miren qué contraste. Mientras en el cielo hay gloria, festejo, celebración, algarabía, alegría, el enemigo bajó a la tierra, fue arrojado a la tierra y el estado en el que va a estar la gente acá es un estado de miseria, va a ser un estado realmente lamentable, ¿sí? Porque él sabe que le llega a su final y antes de irse va a hacer mucho daño, todo el daño posible. Por último, por hoy, vamos a ver el quinto personaje y con eso vamos a cerrar hoy el capítulo 12. Este quinto personaje que tenemos es el remanente y su simiente. El ataque del enemigo es ahora contra Israel, pero más específicamente contra Judá. Hay una discusión hoy en día de algunos pastores que ponen en duda que el Israel que nosotros conocemos físicamente sea el Israel de la Biblia. No sé qué basamento tienen para decir esto. Yo lo que veo en la palabra del Señor me lleva a pensar que este Israel nación es el Israel que está representado en la Biblia. Pero hay una discusión acerca de esto, ¿sí? En la que ellos piensan que Israel en realidad es otro pueblo que está también en ese territorio y por eso no apoyan del todo todos los movimientos y todos los ataques que Israel está realizando. Nosotros creemos que Israel físicamente es el Israel reconocido como nación, es el Israel que nosotros tenemos aquí en la Biblia. El ataque será muy intenso y será contra Judá, específicamente por ser la tribu que le dio origen al Señor Jesucristo, de donde vino el Señor Jesucristo. Fíjense en que Efraín y las tribus no aparecen, sino que aparece solamente Judá como representante de todo Israel, porque Judá es de donde vino el Mesías. La mujer huye al desierto y es ayudada. Dice lo que hemos leído acá en Apocalipsis 12, que es ayudada por las dos alas de la gran águila. ¿Quién es espiritualmente o qué simboliza estas dos alas de la gran águila? Vamos a leer Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32, 11 y 12. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Cómo los tomé como en alas de águila y los traje a mí? ¿Quién es ese que los protege? Es Dios mismo el que los protege, ¿eh?